Las crisis plantean grandes desafíos y tu empresa debe saber adaptarse al cambio. Sé competitivo. Somos ThinkUp. Te esperamos. La tecnología forma parte de tu vida. No te quedes fuera. Te esperamos. ThinkUp. Hoy las herramientas digitales son parte de tu vida. Nosotros, ThinkUp, facilitamos tu aprendizaje. Las crisis plantean grandes desafíos y tu empresa debe saber adaptarse al cambio. Sé competitivo. Somos ThinkUp. Te esperamos. La tecnología forma parte de tu vida. No te quedes fuera. Te esperamos. ThinkUp. Hoy las herramientas digitales son parte de tu vida. Nosotros, ThinkUp, facilitamos tu aprendizaje. Las crisis plantean grandes desafíos y tu empresa debe saber adaptarse al cambio. Sé competitivo. Somos ThinkUp. Te esperamos. La tecnología forma parte de tu vida. No te quedes fuera. Te esperamos. ThinkUp. Hoy las herramientas digitales son parte de tu vida. Nosotros, ThinkUp, facilitamos tu aprendizaje. Las crisis plantean grandes desafíos y tu empresa debe saber adaptarse al cambio. Sé competitivo. Somos ThinkUp. Te esperamos. La tecnología forma parte de tu vida. No te quedes fuera. Te esperamos. ThinkUp. Hoy las herramientas digitales son parte de tu vida. Nosotros, ThinkUp, facilitamos tu aprendizaje. Las crisis plantean grandes desafíos y tu empresa debe saber adaptarse al cambio. Sé competitivo. Somos ThinkUp. Te esperamos. Muy buenas noches a todos los internautas. Sean bienvenidos una vez más a este espacio donde ThinkUp, tu futuro nos importa, la única empresa orientada a la capacitación y asesoría de profesionales y empresas para mejorar su competitividad, les da la más cordial bienvenida. Asimismo, a todos los miembros activos que nos siguen cada semana, sean ustedes muy bienvenidos. Les pedimos también a quienes están sumando a esta particularidad, a nuestros videos, a nuestra participación, a nuestra asesoría, que pueden hacerlo a través de Facebook Live, ¿sí? En nuestra cuenta ThinkUp. Asimismo, pueden visitar nuestra página web thinkup1.com para que ustedes también puedan participar de todas las experiencias que nosotros otorgamos semana a semana. El día de hoy, como todos los martes, tenemos como tal un tema muy importante que nos va a permitir desarrollarnos en esta época de pandemia y, cómo no, mejorar día a día aquellas capacidades a través de la tecnología. El día de hoy vamos a tener como tal un tema muy importante denominado herramientas colaborativas para la educación virtual.
¿sí? Es un tema muy interesante que nos permite a nosotros montar también la educación a través de estas plataformas y poder hacer continuo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprovecho también de invitar a todos quienes nos siguen a través de la web a que puedan inscribirse en los comentarios en nuestro link para que puedan también recibir su certificado de asistencia. Hoy nos acompaña como tal el señor Henry Vélez Feijó, quien tiene una amplia experiencia en la aplicación y diseño gráfico, es gestor en creación audiovisual y también conoce mucho el tema de manejo y administración de transmisiones web, ¿sí? A nombre de TeamCap le damos la cordial bienvenida y contamos con usted, Henry. Bienvenido. Buenas noches, Birman. Gracias por la invitación. Bueno, primero un saludo, internautas, y bueno, hoy le vamos a explicar herramientas colaborativas de educación virtual. Bueno, todos somos conscientes de esta situación de pandemia, lo que nos ha forzado a utilizar, a pasarnos a la parte virtual. Lo que antes utilizábamos herramientas virtuales como un lujo para darle un plus a la educación, ahora nos fuerza a utilizarlas. Entonces, como TeamCap, queremos darle nuestro apoyo a los docentes y le vamos a presentar colaborativas, los cuales van a darle ese plus a sus clases. Por ejemplo, hoy le voy a presentar 3 herramientas, 2 serán plataformas de preguntas y respuestas que son muy eficientes para evaluar los conocimientos de los estudiantes y el nivel de captación. No solamente les explicaré cómo armarlas de manera de un docente, sino cómo ingresa un estudiante, para que ustedes sepan y orienten a sus estudiantes a cómo ingresar, ya que muchos de los videos, de cuando alguien les explica a ustedes como docentes cómo armar o funcionar tal plataforma. En TeamCap les explicaré incluso cómo orientar al estudiante a que él ingrese, a que él participe en esta plataforma. Será una aula virtual que es totalmente gratuita y créanme, van a quedar maravillados con los temas abordados el día de hoy. Bueno, primero les voy a compartir pantalla para que vean, porque las plataformas que les voy a indicar no son descargadas, simplemente se trabaja de manera en línea, en Google. Por ejemplo, la primera que vamos a trabajar es Quizzes y la siguiente que vamos a trabajar es Kahoot. ¿En qué son similares y se diferencian estas plataformas? Que, por ejemplo, ambas son plataformas de preguntas y respuestas, pero Quizzes es de manera gratuita y Kahoot es de pago. ¿Por qué dirán TeamCap me muestra una de pago si sabe que tal vez yo no estoy interesado en una de pago? Porque a pesar de ser de pago, tiene funciones gratuitas que son muy eficaces para el momento de las clases y lo vamos a ver ya en el transcurso de esta capacitación. Primero repasemos un poco de lo que es Quizzes. Buscamos Quizzes y ingresamos al primer link. Listo. En el primer link, lo primero que vamos a ver es este menú, esta entrada. Y bueno, en el caso de docente, verificamos que esté en For Schools y entramos en Get Started. Ahora, este es el menú de entrada, el menú en que Quizzes te pregunta, bueno, vamos a registrarnos, bueno, danos un poco de tu información. Bueno, si estás en una institución educativa y cuentas con un correo institucional, pones aquí tu correo, por eso dice .edu, para que puedas poner y registrarte con tu correo institucional. En caso de que trabajes de manera particular, que quieras darle un plus a tus clases, puedes entrar con tu cuenta de Google y registrarte con tu cuenta de Gmail. Pero, como yo ya lo hice, le voy a explicar qué sigue después de esto. Al momento de entrar con tu cuenta de Gmail, te va a mostrar tres menús, que va a ser educación, empresas y amigos. ¿Por qué es esto? Porque Quizzes no solamente se dedica a la parte de educación, sino también para los empleadores que quieren estudiar su desempeño laboral y a los amigos que quieran pasar un buen rato con un juego de preguntas y respuestas. Entonces, al momento de que nosotros entramos al menú de educación, elegimos menú de educación porque, obviamente, entonces nos va a presentar, entonces, si entras como docente o estudiante. Si ingresamos como docente, vamos a ver funciones que tal vez como estudiante no vamos a ver. Pero ahora, se preguntarán, y bueno, cuando yo oriente a mis alumnos y por error ellos marquen docente, tal vez ya no podré participar con ellos en la parte que trabaje con Quizzes. Sí pueden participar con ellos en la parte que trabajen con Quizzes. Ya les iré explicando poco a poco qué es la diferencia entre docente y estudiantes en Quizzes. Por ahora loguearé mi cuenta, que como ya les indiqué, ya tengo registrada como TeamCap y logueo.
Entonces, como docente, lo primero que nos va a decir es, ¿qué vas a enseñar hoy? Ya Quizzes ya nos pregunta, por ejemplo, como sabe que estamos orientados a la educación, nos pregunta qué vamos a enseñar. Y bueno, como Quizzes es una plataforma totalmente gratuita, es un apoyo mutuo de la comunidad. Entonces, tenemos test o pruebas completas para evaluar a nuestros alumnos. Es decir, si yo estoy interesado en esta prueba, que bueno, es un ejemplo, no va a probar ahorita, dice cantante, yo pongo jugar en vivo y sencillamente juego. Hago que mis estudiantes participen. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, claro, por ejemplo, no todos los docentes tenemos la misma metodología. Podemos encontrar una prueba muy similar, pero tal vez algunas preguntas no hemos enseñado, tal vez no nos parecen. Entonces, ¿qué pasa? Podemos editarlas y bueno, y planificarlas y personalizarlas a nuestro criterio. Ahora, ¿qué sería si, por ejemplo, me gusta esta prueba, pero no me gusta toda, me gusta solamente 2 preguntas y yo no voy a editar, qué sé yo, de las 12 preguntas voy a editar 10 y para solamente quedarme con 2? Más adelante les enseñaré cómo introducir preguntas de otros cuestionarios a nuestro cuestionario personalizado. Por ahora vamos a repasar algo más básico. Por ejemplo, vamos a crear nuestro propio cuestionario. Entonces pasamos a mis cuestionarios y vemos que no tengo ningún cuestionario. Ponemos crear cuestionario. Y lo primero que nos pregunta Quizzes, ¿cuál será el nombre de tu cuestionario? Para esta capacitación tomaremos como ejemplo prueba. Y ahora, elegimos las materias correspondientes. Por ejemplo, si vamos a hacer un cuestionario referente a cálculos, podemos elegir matemáticas, referente a inglés, podemos elegir inglés. Además, si deseamos hacer 3 materias, bueno, algunas materias en un mismo cuestionario, Quizzes solo nos permite 3 máximo, no podemos tomar más, y sí podemos tomar 1 o 2. Entonces, en este caso, tomaremos matemáticas solamente por el ejemplo, ya que el cuestionario que les voy a desarrollar es progresivo, es para mostrarle que no solamente se realizaría en una educación primaria, secundaria, puede ser universitaria o de posgrado. El punto es evaluar a los estudiantes, pero sin hacerles notar que los estás evaluando, es como un juego, y les explicaré por qué es dinámico y qué beneficios tiene en la parte docente. Pasamos al siguiente. Y listo, hemos creado el cuestionario y bueno, empezamos con ninguna pregunta. Lo primero que haremos es en la parte de añadir imagen, hacemos clic y nos va a aparecer, por ejemplo, la información básica de la prueba. Ahora, si se fijaron en la anterior prueba que les mostré al inicio, había un gatito. Bueno, cada quien pone la imagen que desee. Nosotros podemos darle esa portada a nuestra prueba. Es decir, si estamos trabajando con un cuestionario relacionado a álgebra de Baldor, ponemos la portada de Baldor. Si estamos trabajando con un cuestionario relacionado a sociales, ponemos alguna portada relacionada a sociales. El punto, ¿qué imagen le damos? En este caso, obviaremos ese punto y pasaremos a elegir el idioma. Cuando hablamos de elegir el idioma, no nos referimos que las preguntas van a cambiar de idioma, sino el menú. O sea, por ejemplo, los mensajes que le van a presentar a los estudiantes, ¿qué idioma van a tener? En este caso, vamos a ponerle español, pero, ojo, nos damos cuenta que el idioma por defecto es inglés, English. Entonces, no vamos a encontrar español como tal, sino como se escribía en inglés, Spanish. Entonces, buscamos y aquí está. Listo. Ahora, una vez determinado el idioma, elige las calificaciones. Cuando te dice este tema, te pregunta, por ejemplo, desde qué punto, desde qué instrucción de educación, hasta dónde. Es decir, podemos crear un cuestionario únicamente para 6º grado, 7º grado, colegio, universidad. O podemos crear un cuestionario, como en este caso, le voy a hacer el ejemplo, como les comentaba, que era progresivo. Vamos a hacer un cuestionario desde 6º grado hasta universidad. Y listo. Entonces, ahora, ¿cuál es el 4º punto? Dice pública, visible para todos, o privada, visible para ti. Para los docentes, recomiendo que por ahora tengamos privada. ¿Por qué tengamos privada? Porque al momento de ponerla pública, así no esté completo, se va a hacer visible para el resto de la comunidad, e incluso para nuestros alumnos. Entonces, es recomendable tenerla privada hasta terminar la edición, o hasta presentarla a nuestros alumnos. En ese momento yo la voy a poner privada, como les indiqué, porque vamos a pasar a la edición. Entonces ponemos privada y ponemos guardar. Ahora, se debe haber fijado que aquí, por ejemplo, tenemos un menú y este es el menú de preguntas. Nos da 5 opciones de preguntas.
la cual es opción múltiple, que significa que vamos a plantear una pregunta, vamos a dar las alternativas, pero solo una es la alternativa correcta. Caja. ¿Qué es caja? Es presentar la pregunta, las alternativas, pero dos o más respuestas serán las correctas. Rellenar el espacio en blanco. Cuando hablamos de rellenar espacio en blanco es poner un texto, una pregunta, donde el estudiante tendrá que escribir, textear, algo corto, algo, bueno, ya lo veremos en un ejemplo ahora, y luego pasamos a vuelta a lo que es encuesta, lo cual no es tanto una pregunta, es más bien un acumulado de lo que van respondiendo los estudiantes. Y el abierto, lo cual es una respuesta de 2, 3 líneas hasta un párrafo, que para darles un ejemplo claro, sería, por ejemplo, si les preguntamos al estudiante qué definen por economía. Entonces ellos escriben lo que ellos definen como consideran. Entonces, por ahora, para la capacitación, practicaremos con las 3 primeras. Damos con opción múltiple y aquí tenemos. Entonces, podemos utilizar como medios en quizzes imágenes, audios o funciones. Es un poquito más avanzado, entonces nos llevará un poco más de tiempo, pero por esta ocasión les explicaré algo más sencillo. Por ejemplo, ¿cuánto es la suma de estos números? Es sencillo, ¿verdad? Entonces, esto ya nos indica que, por ejemplo, una docente que enseña en primaria se podría utilizar esta modalidad muy sencillo. Entonces, ponemos las respuestas y ponemos la respuesta correcta, lo cual es 10. Algo más, por ejemplo, en esta pregunta, nosotros somos conscientes como docentes que, por ejemplo, hay preguntas que requieren más tiempo porque tal vez es un cálculo matemático más de un proceso un poco más extenso, entonces podemos ampliar el tiempo aquí. Podemos darle al estudiante hasta 15 minutos por una pregunta, eso ya depende de cómo que vayamos a plantear. En este caso conservaremos los 30 segundos estándar y ponemos guardar. Listo, ya tenemos nuestra primera pregunta del cuestionario. Pasamos a caja y cambiaremos la pregunta a algo más de diferentes alternativas, como por ejemplo, ¿cuáles son los cantones de la provincia de El Oro? Y ponemos como opciones de respuesta, ponemos Machala, Guayaquil, Santa Rosa, Manabí. Y seleccionamos las respuestas correctas, que serían, por ejemplo, Machala y Santa Rosa. Y algo más, por ejemplo, las respuestas podemos dar un poco más de dinámica y en vez de incluir tal vez el texto, por ejemplo, de Machala, podemos poner una imagen que represente algo de Machala, el escudo. Entonces, eso le da un poco más de dinámica al estudiante al momento de responder. Entonces, por ahora trabajaremos así y ponemos guardar. Listo. Ahora, como última pregunta para el test, para esta capacitación, seremos de rellenar el espacio en blanco. ¿Qué es rellenar el espacio en blanco? Por ejemplo, vamos a preguntarles, por ejemplo, ciencia que registra transacciones económicas en libros diarios. Ponemos como respuesta, ponemos contabilidad. Hay veces que el estudiante opta por todo minúscula o todo mayúscula, entonces ponemos contabilidad. Eso es para darle opciones al estudiante. Entonces ponemos guardar. Y listo. Ahora, recuerdan que al inicio les comentaba que teníamos unas pruebas completas para solamente evaluar a nuestros estudiantes, pero en el caso de que quisiéramos solamente 1 o 2 preguntas de aquella prueba, podíamos tomarlas, pues ahorita vamos a hacer eso. Vamos a Teleport. Y aquí, por ejemplo, Quizy ya nos dice, bueno, si tu prueba se llama prueba, entonces aquí te presento algunos resultados similares. Entonces, bueno, aquí nos da unos resultados, pero en este momento vamos a buscar algo más de contabilidad. Y podemos buscar. Y ya nos dice algunas pruebas que ya ha generado la comunidad. Y tomamos la primera. Y podemos ver las preguntas de la primera prueba. Por ejemplo, vemos que este docente ha utilizado el recurso de imágenes para reforzar la parte de la pregunta. Por ejemplo, ahora nos interesa esta pregunta. ¿Cómo la agregamos a nuestro cuestionario? En la parte superior derecha tenemos el botón añadir. Damos un solo clic y listo. Ya está en nuestro cuestionario, demasiado rápido y sencillo. Entonces, ¿esto qué nos permite?
hacer un cuestionario, evaluarlo de manera muy rápida y sencilla de lo que lo haríamos de manera física. Entonces, ya hemos terminado con estas 4 preguntas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, una vez terminado, como les indiqué al inicio, pasamos de privada a pública. Ponemos guardar y ponemos terminar. Ahora, una vez que hemos terminado, ya se nos registra nuestro primer cuestionario y es tiempo de probarlo. ¿Qué les parece si jugamos en vivo? Ahora, aquí vienen los modos. Quizzes te presenta 3 tipos de modo, que es el equipo, clásico y examen. El equipo no es que ellos van a responder o se van a reunir, no, al contrario. Nosotros, al momento de poner equipo, decidimos la cantidad que va a tener cada equipo, pero cada quien va a resolver lo suyo. La única diferencia es que la suma de las 4 personas que integran el equipo será el que declare el equipo ganador. El clásico es en el que cada uno va a velar por sus puntos, es decir, ya quien quiera más puntos podrá responder en menos tiempos, y el examen es donde a vuelta se pierden los boosters y ya se necesita iniciar sesión. Por recomendación, les recomendaría el modo clásico, al menos si lo van a hacer de manera individual, ya que es más dinámico, da a cada estudiante su tiempo y evita que les estrese. Entonces, darles motivación a participar en podemos decirle un juego a este método de evaluación. Podemos continuar. Y listo. Lo primero que vemos al momento que ingresamos esto. Y ahora aquí viene la diferencia entre ingresar a Quizzes de manera como estudiante y docente. Por ejemplo, si ingresamos como docente, nos damos cuenta que ya nos aparece el código para compartir y nos aparece que no hay todavía nadie en sala. Si hubiéramos ingresado como estudiante, al momento de hacer esto, va a haber un participante. ¿Y quién va a ser? Vamos a ser nosotros. ¿Por qué vamos a ser nosotros? Porque como estudiantes no tenemos la potestad de ver un juego en vivo, sino participar en ese juego. A vuelta como docente, nosotros a vueltas creamos la sala, nuestros estudiantes participan y nosotros evaluaremos o veremos el desempeño de ellos en el transcurso de la prueba. Y bueno, yo sé que las palabras son un poquito extensas, les voy a mostrar cómo sería o cómo vería un estudiante al momento de ingresar aquí. Voy a tener la compartición para compartir de mi dispositivo móvil, donde les indicaré de mejor manera. Listo. En este momento acabo de entrar a mi dispositivo móvil y voy a entrar, por ejemplo, es muy importante para estas plataformas, a menos si se trabaja en dispositivos móviles, tener la aplicación descargada, por ejemplo, Quizzes y Kahoot, que es lo que vamos a ver más adelante. Ingresamos a Quizzes y listo. Ahora, entramos al cuadrito morado que es Enter Game Code y nos va a poner Join Game. Al momento de poner Join Game, lo que nos pide es el PIN, es el dígito que estábamos compartiendo antes como docente. Entonces, lo voy a compartir en este momento. Lo voy a digitar, que es 124.652. Y pongo Join. Y me va a preguntar con qué nombre voy a entrar. Voy a ponerle TeamCap en este caso. Como docente es obviamente recomendable que utilicen un nombre y un apellido sus estudiantes. Y ponemos Entrar. Ahora, como estudiante ya he ingresado al juego. ¿Cómo verificamos? En este momento les voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo verificamos. Y bueno, estamos de vuelta en la parte docente para quienes llegan a la transmisión en este momento. Entonces, ahora como docentes ya nos damos cuenta que tenemos un alumno en nuestra sala de espera, que es, el dispositivo móvil que acabo de conectar como TeamCap. Cuando tengamos todos ya en nuestra sala de espera, ponemos el botón Iniciar. Podemos iniciar y en este momento nuestros estudiantes están empezando a resolver la prueba. ¿Y qué estamos viendo nosotros? No estamos viendo la prueba, estamos viendo el desempeño, en este caso, del único estudiante que tenemos. Él va a responder, por ejemplo, en este caso estoy respondiendo yo. Y vemos, cuando avanzan con un color verde es porque han acertado una respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen una respuesta incorrecta? Vamos a repasarlo. Ahí está. Cuando tenemos una respuesta correcta, vemos que avanza con un color rojo, es decir, que se ha equivocado el estudiante. Entonces, seguimos respondiendo.
y listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el quiz es un poquito más dinámico? Porque, por ejemplo, solo me equivoqué en una y las dos últimas las acerté. Quiz te da la potestad de que tú puedas redimirte en la pregunta que te equivocaste, al menos en una. Entonces, la pregunta que me equivoqué voy a contestarla de manera correcta. Y listo. ¿Qué beneficio tiene esta función en los estudiantes? De que, por ejemplo, muchos de los estudiantes al momento de obtener un resultado erróneo en una pregunta ya se desmotivan, es decir, que desde que aparece la primera respuesta errónea empiezan a caer su motivación en la prueba, entonces el rendimiento baja. Al momento de presentar esto, les motivamos a que, por ejemplo, te equivocaste, tranquilo, esfuérzate más, atienda 3 preguntas seguidas y puedes corregir esa pregunta, lo cual es una manera de motivarlos y, bueno, que, por ejemplo, si, como dice el refrán, que una caída no puede dejarte en el suelo. Entonces, ahora, una vez que hayan terminado todos los participantes, en este caso solamente uno, se cierra automáticamente y te muestra un resultado breve sobre los que participaron. En este caso yo atiné las 4 preguntas, pero se preguntarán qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero evaluar a todos por igual. Por ejemplo, alguien se equivocó, usó el redimirse para contestar bien la pregunta que se equivocó y otra persona vuelta tiene todas bien. ¿Cómo los diferencio? Sencillo, por puntos. ¿Por qué por puntos? Porque, por ejemplo, la persona que se equivocó y volvió a redimirse ya no tiene la misma cantidad de puntos de una persona que le atinó todas las preguntas sin equivocarse y en el menor tiempo. Ahora, para tener un poco de datos más estadísticos, más resumidos y para darnos una mejor imagen, podemos descargar resultados, lo cual nos va a descargar un archivo en Excel sobre los resultados de esta prueba. Entonces voy a abrir el archivo, esperamos que cargue y les voy a mostrar cómo se ve en Excel los resultados de esta prueba. Esperemos que cargue un momento y ahora les voy a compartir pantalla de lo que yo estoy viendo en Excel. Listo. Ahora, bueno, esto es lo que en Excel representa la prueba. Por ejemplo, aquí tenemos las preguntas que hemos evaluado. Aquí tenemos la cantidad de aciertos, incorrectas, por falta de tiempo y el jugador que participó. Quizzes te ofrece 2 formas. Por ejemplo, aquí te muestra el nivel de la clase en general y acá te muestra únicamente de los estudiantes. Bueno, en este caso el estudiante, ya que no hay otro dispositivo conectado. Y acá un poco más detallado sobre el estudiante, por ejemplo, cuándo lo inició, en qué dispositivo, pues son datos extra particulares. Y bueno, esto es lo que estamos viendo en Excel. Y ahora, bueno, con esto concluimos lo que es Quizzes. Espero les guste, pero no es lo único. Ahora pasaremos a Kahoot, lo cual es otra plataforma muy interesante y les pueden interesar para sus clases. Entonces ingresamos. Ahora, cuando en Google ponemos Kahoot, tenemos 2 opciones. ¿Cuáles son estas opciones? Son Like Kahoot o Kahoot. Si utilizamos la primera, lo primero que nos va a aparecer es que ingresemos el PIN. Es una manera rápida de jugar. Les mostraré para que entiendan lo que digo. Ya, es todo. Prácticamente, así como en Quizzes ponemos un código y entramos a un juego. Pero en este caso les voy a enseñar cómo crear un cuestionario para que ustedes puedan utilizar con sus estudiantes. Entonces, retrocedemos y entramos al segundo, que es el Learning Games. Y listo. Aquí estamos. Y ahora, al momento que estamos aquí, la manera de registrarse es muy sencilla. Podemos registrarnos con una cuenta institucional o con Google, así como lo hicimos en Quizzes. La única diferencia es que en Quizzes te preguntaban 3 ámbitos, por ejemplo, educación, empresas y amigos. Y después de eso te preguntaba si eras docente o estudiante. Acá es sencillo, simplemente docente, estudiante, empresa, nada más. En este caso ponemos iniciar sesión, porque yo ya he logueado con mi cuenta y ingresaré con la cuenta de Google de TeamCap. Esperamos para loguear por completo.
Está cargando y listo. Bueno, y aquí estamos ya con la cuenta de TeamCap. Entonces, esto es lo primero que vemos. Por ejemplo, se darán cuenta de que no es es bastante texto, es muy diferente a lo que es Quizzes. Y es verdad. Ahora, vamos a crear un cuestionario en Quizzes. Digo, en Kahoot, lo lamento. En Kahoot podemos crear y ponemos crear Kahoot de manera rápida. Y listo, ya está. Se preguntarán, ¿y dónde pongo mi nombre o el nombre de esa prueba? Al final, tranquilos. Vamos primero ahora a poner las mismas preguntas anteriores. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que en Quizzes la modalidad de imagen, poner imágenes, no era tan a simple vista, sino más como que esquinita, un poco oculta. En Kahoot a vuelta te motiva que, bueno, utilices imágenes en tu pregunta. Si te darás cuenta, ya aquí te pone un cuadrito que dice cargar imagen y aparte de eso te pone enlace de YouTube. ¿Qué significa esto? De que si, bueno, vamos a poner un video para que nuestros estudiantes comenten el video o seleccionen una respuesta correcta, podemos hacerlo sin descargarlo, solamente poniendo el enlace de YouTube. En este caso, obviaremos eso por el tiempo y, bueno, les explicaré un poco más acá. El límite de tiempo en esta pregunta podemos poner de 5 segundos a 240 segundos y le vamos a poner 90. ¿Por qué 90? Porque más adelante les explicaré una diferencia entre dos funciones que tiene Kahoot. Entonces, vamos con calma. Los puntos, podemos darle el doble de puntos o 0 puntos a esta pregunta, es decir, preguntas piloto. Entonces, eso dependerá, por ejemplo, de qué tan importante o qué tan extensa pueda ser la pregunta para que el estudiante pueda contestar de manera acertada. Ahora vamos a poner los literales correctos, que son, bueno, correctos e incorrectos. Y ponemos la alternativa correcta, 10. Ahora, vamos a agregar otra pregunta. Ponemos añadir pregunta. Y aquí viene la diferencia en Quizzes con Kahoot. Por ejemplo, tenemos solamente dos opciones, examen y verdadero o falso. Antes de olvidar algo, que un pequeño detallito, me disculpan. Por ejemplo, es que en examen, en esta modalidad, solamente se puede tomar dos opciones, que son seleccionar solo, que es una alternativa correcta, o selección múltiple, la cual también es parte de la función premium de Kahoot. Es decir, que solamente podemos utilizar la versión solamente una alternativa correcta. Entonces ponemos añadir pregunta y añadimos verdadero y falso, ya que las versiones de aquí tienen esta coronita que representa que si no estás suscrito a Kahoot, no puedes utilizarla. Entonces vamos a optar por verdadero y falso. Y listo. Ahora planteemos una pregunta de tipo verdadero y falso, sería... Y listo. Las inversiones son un gasto no recuperable. Aquí viene otra desventaja, por ejemplo, que no podemos poner verdadero y falso, sino bien true o false. Entonces, ponemos false, porque esto es falso. Y ahora, en Quizzes ya les había enseñado que podemos tomar preguntas de cuestionario de la comunidad para nuestro propio cuestionario. En Kahoot también. Ponemos banco de preguntas y ponemos una pregunta. Por ejemplo, en este caso tomemos lo mismo que el anterior, contabilidad. Y listo. Por ejemplo, aquí nos aparecen preguntas con sus respuestas, contabilidad, ¿qué es contabilidad? Contabilidad es. Entonces, aquí podemos tener una función igual que Quizzes. Podemos armar nuestro cuestionario a través de las preguntas de la comunidad. En este caso, tomaremos la primera y ponemos el botón añadir o el botoncito verde. Y listo. Ya está añadida a nuestro Kahoot. Cerramos y verificamos que está aquí. Examen, verdadero y falso. Y examen. Son dos tipos. Ahora, ya una vez terminado, trabajaremos solamente con 3, ya que las funciones en Kahoot son más limitadas de lo que presentaba Quizzes. Entonces vamos a ponerle hecho. Y aquí está lo que les decía antes, que ¿dónde poníamos nuestro nombre de nuestra prueba? Aquí. Entonces ponemos prueba y ponemos una descripción breve. Puede ser, esta prueba está orientada a tales temas, buena suerte estudiantes, no más de 280 palabras. Y también es de manera opcional. Por la podemos seguir. Y esperamos que Kahoot valide y listo, ponemos hecho.
Y ya está. Aquí estamos en nuestros Kahoots y podemos ver que ya tenemos la prueba. Ahora, vamos a la parte de jugar, pero primero les explicaré esto. Por ejemplo, si quieren editarla, pueden clicar aquí editar o acá abajo editar. Si quieren duplicarla para editarla, podemos renombrarla, compartirla o borrarla. Por ahora vamos a jugar y aquí van las funciones que les explicaba. ¿Por qué razón a la primera le di tanto tiempo? Verán, tenemos dos funciones las cuales podemos utilizar al menos de manera gratuita en Kahoot, las cuales son asignar o en clases, que es teach. Entonces, primero veamos qué es asignar para que entiendan cuál es la diferencia entre Quizzes y Kahoot, al menos en este modo. Tenemos asignar y nos pregunta una fecha. ¿Por qué nos pregunta una fecha? Porque al momento que podemos asignar, nuestra prueba se habilita, pero nosotros podemos determinar hasta qué punto o hasta qué hora va a estar habilitada. En este caso, si es martes 7 de julio, vamos a ponerle martes 7, pero si van a ser las 8, pongámosles a las 9. Y podemos crear. Y listo. Nuestra prueba ya está totalmente habilitada hasta hoy mismo a las 9 p.m. de la noche. Podemos compartirla por este código de ping, por un URL y por plataformas como Google Classroom, Teams, Facebook, Skype y ShareMe. Además de eso, podemos cambiar la fecha límite, aplazarla o recortar el tiempo o terminar la hora. Y bueno, ahora les voy a explicar cómo un estudiante debería ingresar a esta plataforma y cómo haría la prueba en esta función, porque como les expliqué, la función async es muy diferente a la que es la teach. Entonces vamos a aplicar ahora, voy a dejar de compartir pantalla de mi computadora para entrar a mi teléfono móvil. Listo, ahora en mi teléfono voy a buscar igualmente la plataforma Kahoot e ingreso. Y aquí estoy en la plataforma Kahoot. La manera de ingresar es muy similar a Quizzes. Al momento de ingresar, ponemos nuestra cuenta en Google o podemos incluso utilizar una cuenta en Apple para ingresar. Y bueno, intentemos orientar a nuestros alumnos de que entren como estudiantes, aunque como les expliqué, no cabe un error o algún problema que ellos por accidentalmente hayan entrado como docente. Entonces, bueno, ahora trabajemos con el ejercicio que estábamos planteando y ponemos ingresar PIN. Y tenemos que poner el dígito o el código que nos apareció en pantalla cuando dejamos programada esta prueba. Lo ingreso, lo cual es 0. Voy a ingresar y listo. Entonces aquí podemos ver que ya nos dice, por ejemplo, que está habilitada hasta 1 hora 21 minutos. El retorno es TINCAP, bueno, mi correo de Gmail. Y ponemos siguiente. Y ahora nos pide ingresar un apodo, igual que Quizzes. Ponemos en este caso TINCAP y ponemos enviar. Ponemos vamos para participar y listo. Podemos notar la diferencia en que, por ejemplo, la parte gráfica, dinámica, es mejor que Quizzes, ya que es bastante más gráfica. Ahora, empezamos a contestar las preguntas. Ponemos siguiente. Siguiente. Y por ejemplo ya vemos lo que no así, que es seleccionar verdadero o falso. Falso. Y tenemos siguiente, siguiente. Y tenemos la última que también es pregunta, lo cual es la contabilidad tenemos un sistema de información. Y listo. Siguiente, siguiente. Y habremos acabado. ¿Cuál es la diferencia entre Kahoot y Quizzes? Aquí también es que en Quizzes tenemos los boosters, que era esto de redimirse. También hay otro booster que podemos habilitar, que es el de dar un poco más de tiempo. Entonces, en Kahoot no se presenta eso, más bien es directamente contestar bien o mal, pero es un poquito más dinámico gráficamente. Ahora, ya les expliqué lo que es, bueno, de esta manera. Ya también tenemos, al refrescar la página, ya nos notifica en la parte de informe y estadística, que es lo que estamos viendo, que ya un jugador ya ha ingresado. Aquí nos muestra el no terminó, necesitas ayuda y preguntas difíciles. El no terminó significa que un estudiante no contestó una pregunta por falta de tiempo. Necesitas ayuda cuando el 35% de las preguntas aceptó, es decir, que necesitaba ayuda.
Y de preguntas difíciles, cuando menos el 35% de las preguntas son correctas. Es decir, que para el estudiante estuvo la pregunta muy difícil. Entonces nos ha dado unos datos más estadísticos sobre los resultados de los estudiantes. Y también tenemos la descarga del reporte, igual que Excel, pero, es un poquito más amplia la parte de estadística. Entonces vamos a poner descargar informe, ponemos descargar, esperamos, y aquí está. Ahora lo voy a abrir y me preparo para compartirles pantalla vuelta del Excel que estoy viendo. Y listo, aquí tenemos un informe total de lo que es el resultado de la prueba. Por ejemplo, el 100% contestado, tantos puntos acumulados de todos, bueno, en este caso de 1, y acá vuelta a los puntajes finales de cada participante. Bueno, en este caso 1, se pregunta respuestas correctas, incorrectas. También acá nos da un poco más la vuelta de, por ejemplo, cómo fue su desempeño por pregunta, cuántos puntos acumula cada pregunta, y aparte también nos da a vuelta su desempeño por cada pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, que es quiz, que era la pregunta de cuánto es la suma de 6 más 4. Tenemos aquí el verdadero y falso, lo cual era las inversiones son un gasto no recuperable. Entonces, ahí vamos notando la diferencia, que Quizzes, como es gratuito, ya es un poquito más simple, más corto, pero no por ser simple significa que no es útil. De hecho, al contrario, es bastante útil y eficaz. Kahoot, de vuelta, te extiende un poco más este informe, es un poquito más detallado para darte los mejores resultados posibles en caso de que, bueno, quieras realizar un estudio, quieras saber a ciencia cierta qué preguntas falló un estudiante. Y bueno, dejando de lado por este ámbito, vamos a vuelta a Google de nuevo y vamos a repasar lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a Kahoot y a la misma prueba la vamos a poner jugar, pero de la manera de Teach. Y ahora van a ver la diferencia ahora con la anterior. Les voy a explicar un poco. Teach significa, como ahora las clases son virtuales, nuestros estudiantes tienen que estar, bueno, al tanto de la pantalla del docente, de lo que él comparte con ellos. Entonces, al poner la parte de Teach, nosotros vamos a reflejar las preguntas y respuestas, y nuestros estudiantes solamente van a ver las figuras y los colores. Yo sé que bueno, parece un poco difícil de explicar y de entender, y bueno, tranquilos que les voy a demostrar de manera práctica. Ahora, tenemos también clásico modo de equipo, donde es similar a Quizzes. El equipo es la suma de los 4 jugadores y el clásico es el que cada uno vela por sus puntos. Ponemos clásico y entramos con código. Es muy similar a la parte de jugar en vivo, ya que todos juegan y terminarán a lo que terminemos la prueba. Entonces, vuelvo a compartir. No, por ahora voy a ingresar desde mi teléfono móvil el PIN para luego explicar a qué me refería con que los estudiantes solamente ven figuras y colores. Ingreso el PIN y no. Y ponemos TeamCap como nombre y ya aparecemos en pantalla. Entonces, muy similar a Quizzes, hay una sala de espera donde, por ejemplo, ya ingresé, ya aparece ahí TeamCap y ahora le vamos a poner comienzo. Al ponerle comienzo, empieza a cargar las preguntas y aquí viene la razón por la que les di más tiempo en la primera para explicarle esto. Actualmente ustedes están mirando la pregunta y la respuesta, pero ¿qué estarán mirando en este momento los estudiantes? ¿Y por qué les digo que es diferente? Vamos a tener pantalla y ahora les voy a compartir el dispositivo móvil. Y bueno, como se darán cuenta, eso es lo que están viendo nuestros estudiantes. Ellos tienen que ver a la pantalla, tienen que ver la pregunta y la respuesta para poder contestar. Es decir, que por ejemplo, si nosotros estamos en pantalla compartiéndole cuánto es la suma de 6 más 4, ellos verán ahí las opciones y el color. En este caso está en un color azul 10. Hacemos clic y ya está. ¿Esto qué significa o qué representa? De que
de esta manera podemos regular que el estudiante esté 100% atento de nuestra clase, ya que él tiene que ver lo que estamos compartiendo en pantalla para poder responder. No será, por ejemplo, de que él, bueno, puede contestar en su teléfono y él puede estar en cualquier otro lugar o puede estar mirando a otro lado sin, bueno, ver la clase en lo que estamos compartiendo los docentes. Entonces, este es uno de los beneficios de lo que tiene esto de Teach. Entonces, además, también tiene la opción de que en quizzes uno respondía y cada quien independientemente iba avanzando. En este caso, nos da la opción de, por ejemplo, nosotros controlar. Ponemos próximo y avanzaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tiene esto? De que, por ejemplo, podemos así reforzar una pregunta, así un estudiante haya atinado o no, podemos reforzarla e ir avanzando con el estudiante poco a poco. Ponemos próximo. Y ahorita, bueno, terminaré el test. Ponemos próximo, el puntaje próximo y el siguiente. Y con eso terminamos. Y hemos acabado ahí. Ponemos próximo y podemos aquí en ver informe completo o podemos jugar de nuevo. En este caso podemos ver informe completo y aquí nos avisa. ¿Qué nos avisa? De que, por ejemplo, al compartir pantalla, podemos mostrar los resultados no solo de un estudiante, sino bien de todos. Entonces, no es conveniente mostrar el rendimiento de todos los jugadores en pantalla. Pero bueno, en este caso, como estamos en capacitación, es bueno que conozcan. Ponemos vista del informe y ya nos muestra muy similar a lo que era, bueno, nos lanza un error, pero esto está fuera de lo que es mis manos, ya que creo que es de Kahoot. Y bueno, lo que ustedes verían es lo mismo que estamos mirando antes en Async, exactamente igual. El informe, no terminó, necesitas ayuda, preguntas difíciles y descargar el informe. Entonces, bueno, dejamos esto de lado ya que, bueno, está fuera de nuestras manos, ya que Kahoot no es una plataforma que abarca bastantes personas. Y bueno, cerramos. Y vamos a, bueno, ahora que ya les he presentado dos plataformas que son de preguntas y respuestas, una totalmente gratuita y una, a pesar de ser de pago, funciones gratuitas, la cual nos permite dar una parte más dinámica de la clase. Espero les esté sirviendo y para finalizar les presentaré una plataforma, más bien una aula virtual totalmente gratuita, pero bastante útil. De hecho, recomendaría un poco esto a lo que son de la parte de educación primaria y secundaria. ¿Por qué razón? Porque no solamente nos inscribimos con las aulas virtuales, docentes y estudiantes, sino también padres de familia. ¿Y por qué primaria y secundaria? Creo que todos conocemos de que, por ejemplo, los padres estamos muy atentos al desarrollo de los hijos, al menos en la parte primaria y secundaria, porque, bueno, hay que instruirlos a la parte de responsabilidades y entonces estamos preguntando a los docentes si entrega tareas, lecciones, cómo está en clases. En la plataforma EnModo no hay necesidad de estar preguntando, sencillamente al estar conectado el estudiante con su padre de familia, el padre de familia puede verificar si él ha entregado, tiene que entregar o, bueno, si entregó una tarea, su resultado de examen. Su docente puede incluso contactar con el docente encargado para saber cómo está su desempeño de manera rápida y sencilla. Entonces, vamos a ingresar a la plataforma EnModo y ingresamos. Como TeamCap, queremos beneficiar al menos a las instituciones sobre esta plataforma y capacitarlo para hacerlos especialistas en esta plataforma, que los docentes construyan las clases, las lecciones, los exámenes, también a los estudiantes de cómo ingresar y también a los padres de familia de cómo conectar con sus hijos para poder estar al tanto de cómo va su desempeño. Entonces, bueno, ahora vamos a iniciar sesión, lo cual podemos iniciar sesión con Google. En este caso lo he hecho y iniciamos aquí. También te pregunta si entrarás como docente, estudiante y padre de familia. En este caso he indicado que como docente, como profesor. Y aquí viene algo que les va a gustar mucho, que por ejemplo, el aula virtual es muy parecida a Facebook. Y yo sé que por ahora están con la idea de que se parecerá o no se parecerá. Luego les mostraré por qué.
¿Y qué beneficio puede darnos esto? De que, por ejemplo, no tenemos que el problema de que el estudiante diga, es que yo no sé manejar la plataforma, porque si manejas Facebook, lo cual lo hace la mayoría de las personas, puedes manejar esto, créeme. Entonces, primero vamos a crear una clase como docente. Podemos crear una clase y ponemos el nombre de tu clase. En este caso, pongámosle capacitación. Y ahora escribimos la clase. Aquí podemos poner capacitación, abordar tales temas, bla, y esto, y ponemos un máximo de 200 caracteres, no palabras, caracteres. ¿Qué son caracteres? Cada letra, símbolo, espacio es un carácter. En este caso es opcional. Seleccionamos el grado, pongámosle, en este caso, educación más alta. El asunto, pongámosle tecnología computacional. La subasignatura es tecnología computacional. ¿Por qué te pregunta subasignatura? Porque si pusiéramos, en el caso de ciencias, está biología, medicina, ciencias básicas. Entonces, para unificar o simplificar un poco las opciones, elegimos un color azul. Ponemos crear y hemos creado la primera clase. Y lo primero que nos pregunta es que si agregar estudiantes o explorar la clase. Ahí nos dice que podemos consultar las características de la clase antes de agregar, preparar la clase antes de que agregue aquí, preparar las clases antes de que ingresen los alumnos o agregar los estudiantes ya ahora. Pongámosle agregar a los estudiantes y tenemos dos opciones. ¿Cuáles son estas dos opciones? Son invitarlos o agregar una lista de anticipación. Primero repasemos la parte de invitación. Hacemos clic en invitación y veremos compartir código de clase. Y tenemos dos tipos de código, que es código de desbloqueo y código bloqueado. ¿Qué significa? Aunque se vean iguales, el código, si tú habilitas el código de desbloqueo, el estudiante entra, pone el código de desbloqueo y se registra automáticamente la clase. Cuando ponemos el código bloqueado, él digita el código, pero no se registra en la clase. Le envía una solicitud para que nosotros, como docentes, podamos verificar si es el estudiante y aceptarlo o no. Tenemos un PDF que explica paso a paso cómo un estudiante o docente o padre de familia puede integrar la clase y invitar por correo electrónico, lo cual hace, bueno, es más accesible porque solo es poner el correo electrónico y se envía un mensaje. Ahora, ¿qué es crear cuentas de estudiantes con anticipación? Ponemos el nombre y el apellido y ponemos el correo electrónico. No estamos creándole la cuenta, en sí solamente ya los estamos registrando, es decir, que al momento que ellos ingresen con su correo electrónico y se empiecen a registrar con ese mismo correo electrónico que nosotros hemos creado, bueno, no creado, sino registrado, automáticamente ellos crean su cuenta con ese correo y ya está, su primera clase, la de nosotros. Entonces, a eso nos referimos con crear cuentas de estudiantes con anticipación. Creamos la lista y ponemos crear cuentas. Ahora, volvamos a clase y bueno, vamos a publicaciones y aquí lo que les comentaba que es muy parecido a Facebook. Por ejemplo, vamos a comenzar una discusión y podemos poner una publicación. Podemos poner, por ejemplo, una publicación para que se programe. Es decir, por ejemplo, si tenemos un examen el viernes y queremos hacer un aviso el jueves, ponemos estudiantes, vamos a tener suerte en su examen el día viernes, pero éxitos. Entonces ponemos aquí pues su programa y elegimos la fecha. Ponemos 10 y elegimos la hora. Eficiente, ¿no? Entonces, cancelamos, ya que será una publicación rápida. Podemos también manipular el tipo de texto con el que vamos a publicar, añadir un GIF para darle un poco más, porque los jóvenes de hoy en día son un poco más dinámicos, más alegres, por decirlo así. Entonces, podemos como docentes entrar a este ámbito a través de los GIF, añadir también archivos de nuestra biblioteca o directamente archivos imágenes, por ejemplo, documentos o imágenes educativas que queramos compartir los estudiantes, incluso ellos también puedan hacerlo. Y ahorita por ahora vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si vamos mañana a tener una clase en Zoom, ponemos la clase de mañana será por medio de este enlace. Bueno, aquí copiaremos el enlace y lo pegamos y le ponemos enviar. ¿Y qué pasa? Si ya se habrán dado cuenta, lo primero que nos dice es, hace unos segundos, publicado, me gusta, compartir, me gusta, comentario y compartir. Entonces, ahora entienden y van a entender un poco por qué les decía que es muy parecido a Facebook, y lo cual es una ventaja bastante amplia,
cuando hoy en día casi todos tenemos un dispositivo móvil o una o más cuentas de Facebook. Ahora, sé que al momento de esta capacitación, algunos docentes dicen, bueno, está todo bonito y interesante, pero ¿y dónde yo pongo mi clase? ¿Dónde pongo mi examen? Vamos ahora a eso. En la partecita de aquí tenemos el crear. Y aquí tenemos que esa asignación es tarea. Y también tenemos examen. Cuando hablamos de ponemos una asignación nueva, creamos una tarea. Y cuando hablamos de carga existente, es una tarea que ya hemos puesto. En este caso ponemos una nueva. Y ponemos el título de la tarea. En este caso, por ejemplo, documento resuelto. Y tenemos que añadir obligatoriamente las instrucciones. Es decir, por ejemplo, para esta tarea se pide un documento de Word de 5 páginas. Entonces, el estudiante ya tiene las instrucciones para trabajar y ya nos hará llegar. En caso de que él quiera compartir, bueno, nosotros queramos compartir un documento para que él pueda, o un enlace o algo de nuestra biblioteca aquí en Modo, lo podemos hacer a través de estas opciones. Ahora, ¿qué documento o enlace podemos compartir? En caso de que queramos compartir un video para que él mire y nos dé su opinión, en caso de matemáticas, compartir un Word o un PDF sobre los ejercicios que él tiene que resolver, lo hacemos por estas funciones. Ahora ponemos asignar y nos va a dar la fecha de vencimiento. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, que esto de aquí se entrega hasta el viernes, la hora que sea hasta las 10 de la noche, casi a las 11, y tenemos un botón. ¿Qué dice el botón? Bloqueo después de la fecha de vencimiento. ¿Qué significa esto? ¿O qué me dice? Esto significa que al momento de habilitarlo, el estudiante ya no puede enviar la tarea pasada ese tiempo o esa fecha. Si lo deshabilitamos, él lo puede enviar, pero sí nos va a marcar como atrasada. Entonces, y además podemos programarla. Por ejemplo, si queremos que esta tarea aparezca luego, entonces podemos programar al igual que lo hacemos con la publicación. Entonces, en este caso cancelamos y ponemos asignar. Y listo. Ahora, ya hemos creado, por ejemplo, aquí ya nos sale, está la tarea publicada. Y aquí ya podemos, por ejemplo, ellos pueden comentar, pueden preguntar, por ejemplo, profesor, de qué diapositiva o cuánto tiempo, o bueno, podemos reforzar un poco la clase. Ellos pueden ya comentar y de una manera más didáctica, parecida a redes sociales, en la que podemos dialogar e interactuar con ellos. Ponemos envíos y como docente vemos esto, quién ha entregado, no ha entregado cuando pase la fecha, y lo cual hemos calificado, y todos los estudiantes en general, de los entregados y no entregados. En este caso no podemos hacer ese ejemplo, ya que no tenemos todavía a alguien, entonces pasamos de nuevo a lo que es en Modo, y entramos a la clase de capacitación, y listo. Ya hemos repasado lo que es tarea. Ahora vamos a repasar lo que es el examen, lo cual también se puede hacer. Podemos crear y ponemos examen. Podemos cargar un examen no que ya tenemos o uno nuevo. Ponemos uno nuevo y ya nos sale. ¿Qué vamos a poner como título cuestionario? Pongámosle prueba, así como hemos trabajado en las primeras plataformas. Y aquí ponemos las instrucciones. Aquí ya no son obligatorias, podemos poner ya opcionalmente. Por ejemplo, estudiantes no... va relacionado a tal diapositivas, a tales unidades de clase, no permitimos, no pierdan el tiempo, administren bien su tiempo y espacio. Y bueno, vamos a las preguntas, que es el tema que nos interesa. Aquí tenemos, por ejemplo, las preguntas. Aquí tenemos varias opciones que son verdadero y falso, que bueno, está de más explicar. Opción múltiple, la cual sí podemos seleccionar una o más respuestas. Bueno, una pregunta, una respuesta correcta, tenemos una respuesta corta, así como el rellenar el espacio en blanco, que es solamente algo corto de menos de una línea, rellenar los espacios en blancos como un complete, un pareo y una respuesta múltiple, es decir, diferentes alternativas correctas. Para la capacitación practicaremos solamente con las dos primeras, que es verdadero y falso. Utilizaremos la pregunta que estábamos trabajando anteriormente, que es
Y listo. Ahora determinamos si es cierto o falso. En este caso ponemos falso. Y por pregunta podemos adjuntar un archivo. Es decir, si por ejemplo estamos trabajando en una parte de matemática y ponemos teórico, 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 y la última pregunta queremos juntar un PDF o un Word para que los estudiantes resuelvan, que si yo tenga 2 ejercicios, podemos hacerlo, podemos compartir incluso un enlace en esta pregunta, o un archivo de nuestra biblioteca. Vamos más abajo para añadir una pregunta y tenemos asignar los puntos. Esto es vital, por ejemplo, cuando queremos dar un puntaje alto a una pregunta que consideramos amplia, que es un poco, que lleva más tiempo, le damos más puntaje, y ya pues a una pregunta más corta le damos menos. Podemos eliminar pregunta o duplicar la pregunta, es decir, volver a repetir. Ahora, tenemos añadir nueva pregunta, que es la opción que vamos a tomar, o tenemos agregar desde el banco de preguntas. Cuando entramos a agregar desde el banco de preguntas, bueno, aquí tenemos una de las que yo he estado, he estado preparando. Estas preguntas, a diferencia de Quizzes y Kahoot, no tenemos de la comunidad, sino al contrario. Estas preguntas las hace el docente en el transcurso de la clase. Y ahora, ¿qué beneficio tiene esto que podamos considerar? Sencillo. Como siempre, actualmente en la educación se hacen 3 exámenes parciales, parcial 1, parcial 2, parcial 3, y un examen acumulativo de los 3 parciales. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no tenemos que digitar las preguntas en parciales anteriores, sino al contrario, vamos a banco de preguntas y podemos seleccionar la pregunta de los exámenes parciales que consideramos para el acumulativo y lo agregamos. Por ejemplo, en este caso agregamos este de aquí de matemática y listo. Y ya se agrega acá abajo la pregunta. Y aquí está. Entonces ya se agrega. En este caso vamos a añadir también una nueva pregunta. Esta de aquí de vuelta va a ser de una respuesta corta y vamos a poner, por ejemplo, ciencia que minuto que, bueno, no vamos a trabajar con respuesta corta, mejor vamos a trabajar con una respuesta múltiple y vamos a poner ciencia que estudia las transacciones económicas en los libros diarios. Y listo. Y ponemos la respuesta 1, o bueno, varias respuestas correctas. En esto ponemos contabilidad. Ponemos otra vez contabilidad, pero con minúscula. Esto solamente es una prueba de, por ejemplo, de qué es el examen en un modo, así que no es necesario que, bueno, hacerlo, al menos para la práctica ahorita, no de esta manera. Entonces ponemos contabilidad y ponemos inglés. Y listo. Seleccionamos ambas como respuesta correcta. Y listo. Ahora, una vez que hayamos terminado el test, vamos a la parte de, bueno, este guardo cambios, se guarda automáticamente, así que si tenemos algún problema, el test queda guardado de manera automática. Podemos asignar. Y al igual que al momento que asignamos una tarea, ponemos la fecha de vencimiento, pongamos el 10 y ponemos la hora. Pongamos el mismo tiempo, pero esta vez 9. Y podemos quitar el tiempo que le vamos a dar a los estudiantes en este examen. Como solamente son 3 preguntas, tenemos un tiempo de 15 minutos. Y aquí viene a vuelta las opciones que nos pueden interesar como docentes. Por ejemplo, tenemos aleatorizar preguntas. ¿Qué significa esto? Nosotros hacemos un orden, el cuestionario. Al momento de activar este casillero, a cada estudiante le va a aparecer en un orden totalmente distinto. Es muy poco probable que les aparezca la primera pregunta igual. Y si les aparece igual, la siguiente no va a ser igual. Entonces, al quitar esto, ellos van a ver el cuestionario de la manera que nosotros lo hemos ordenado. Agregar el libro de calificaciones. Esto hay que, bueno, recomendaría tenerlo habilitado, ya que esto es el informe que le mostraba de deberes, que está al momento de acabar, se agrega un informe, el cual sería el total de las calificaciones de los estudiantes que participaron. El último punto es mostrar resultados de los estudiantes al finalizar, lo cual es, por ejemplo, si el estudiante atinó de las 3, le atinó 2, le pondrá no será la máxima nota. Si atinó todas, él verá la máxima nota, que sería 10 de 10. Entonces, también podemos en esta opción programar para más tarde y, bueno, de la misma manera vamos a asignar y tendremos listo.
Bueno, como ThinkCap, te podemos, parte de nuestros cursos que abriremos próximamente, vamos a enseñar a programar tu clase de la semana en un día. Todo, mientras que tengas todo programado, solamente al momento que llegue la fecha y hora, se irá publicando y bueno, será siendo visible para tus estudiantes. Aquí nos dice que ya hemos asignado con éxito la prueba. Estamos entendidos y como podemos ver aquí está, por ejemplo, prueba, 3 preguntas, 15 minutos, tal hora. Ponemos envíos y aquí podemos ver quiénes ha resuelto y cuánto es su nota. En este caso no tenemos a alguien participando y bueno, pasamos del asunto. Ahora, bueno, esto es un poco de lo básico que se puede trabajar en modo. Realmente, como saben, esto es un aula virtual, es bastante amplio, topar algunos temas. Me alegra menos compartir lo que es la parte de tareas y exámenes, que sé que algunos docentes que estén viendo esta transmisión deben estar un poco contentos e interesados con la idea de trabajar con esta plataforma. Ya que, bueno, es cierto que en la parte de educación primaria y secundaria no todas las instituciones cuentan con una plataforma aula virtual o una plataforma institucional, y lo cual esto es totalmente gratuito. De hecho, se pudieron fijar de que no hubo ningún momento que me limitara alguna opción, tal vez por falta de pago. Y bueno, espero les haya gustado y les interese un poco esto de las plataformas virtuales que hemos explicado en ThinkCap, y bueno, y nos sigan viendo en transmisiones para tomar otros temas de interés. Bueno, con esto cerramos la parte de en modo y las herramientas colaborativas y bueno, con eso termino lo mío. Henry, muchísimas gracias por tu exposición, muy valedera a la hora de podernos dar a conocer nuevas herramientas colaborativas y poderlas integrar a la evaluación de manera dinámica, de manera creativa. Sí, bueno, agradecer mucho de tu participación el día de hoy, este tema muy interesante que lo podemos implementar. A la vez, hacer la cordial invitación a todos los internautas que nos siguen cada semana para el día. Bismar, ¿qué tal? Tenemos problemas técnicos con tu micrófono, ¿podrías habilitarlo? Claro que sí, Henry. Antes de nada, repetir un poco el tema, poder agradecerte por esta participación que has tenido, este tema muy importante a la hora de poder integrar metodologías colaborativas y hacer una evaluación un poco más dinámica, un poco más activa por parte de los estudiantes. ¿Sí? A la vez quería plantearte una pregunta que nos han hecho llegar aquí por interno, fundamentalmente. ¿Este tipo de plataformas colaborativas se puede integrar en otras plataformas que ya están montadas en unidades educativas? Sí, de hecho, las plataformas que he presentado, sí, por ejemplo, Quizzes, Kahoot se pueden implementar en la metodología y plataformas de algunos docentes. Bueno, claro que podemos excepcionar un poco a la que es en modo, porque en modo es un aula virtual. Prácticamente la plataforma de Kahoot y Quizzes entrarían aquí. No podemos introducir en modo en Moodle. Es como lo explicaba el ingeniero Tulio la semana pasada, son 2 aulas virtuales, son 2 plataformas de englobar a vuelta. Pero en cambio, en el tema de Quizzes y Kahoot, sí, claro que sí. Adicional, tenemos otra inquietud también. ¿Hay alguna flexibilidad de estas plataformas que se puedan implementar en dispositivos móviles? Sí, de hecho, la parte de docente también se puede realizar en dispositivos móviles, pero para ser un poquito más práctico, lo hice en la computadora. Y además expliqué que, por ejemplo, el estudiante no necesariamente tiene que resolverlo en computadora, puede hacerlo en su celular, tableta o iPod. Ok. Estas son las preguntas que nos han hecho llegar, Henry. Gracias por tu respuesta. Aprovecho también para saludar una vez más a todos los internautas que nos siguen cada semana. Invitarles también nuevamente este martes 14 de julio a las 7 de la noche. Vamos a tener otro tema muy importante, como es el cómo evaluar a través de la plataforma Moodle. Sí, muy interesante, ya que muchas personas ya están trabajando en esta plataforma y a veces tenemos inconvenientes de cómo implementar una evaluación efectiva para los estudiantes. Asimismo, les recuerdo, por favor, que se inscriban en el link que se encuentra en los comentarios para que puedan recibir también su certificado por asistencia. Recuerden, somos ThinkCap, tu futuro nos importa, una empresa orientada netamente a lo que tiene que ver la asesoría y capacitación para temas profesionales y empresariales. Muy buenas noches y bueno, nos vemos el próximo martes.
Hasta luego, gracias.